platicarles de los sistemas de captación de agua de lluvia, que como ustedes saben, pues la precipitación es una fuente de abastecimiento alternativa. Principalmente la utilizan y la han utilizado siempre aquellas personas que no cuentan con fuentes superficiales de agua, ya sea ríos, lagos, manantiales o subterráneas, agua de pozo. Entonces, la única fuente que muchas veces tienen es el agua de lluvia. Entonces, desde siempre se ha utilizado como una alternativa. También es muy importante mencionar que se ha hecho principalmente a nivel vivienda, ¿no? Es como más la conocemos, pero también se puede hacer de manera comunitaria, es decir, a nivel de una localidad. También en México hay grandes experiencias en cuanto a sistemas ya de mayor escala para captar, almacenar y utilizar el agua de lluvia. En muchos casos, no solo como fuente de abastecimiento, sino también como una fuente para el uso para riego agrícola, ¿no? Entonces, el agua de lluvia es una alternativa viable que siempre se ha utilizado y que en la comisión pues estamos impulsándola para que se siga utilizando en aquellas regiones en donde se pueda aplicar. Evidentemente también es una tecnología que requiere de ciertas características para poder aplicarse, ¿no? Como los espacios disponibles, tener áreas de captación, tener sistemas de almacenamiento adecuados, etcétera. Todo esto lo vamos a platicar a lo largo de la presentación. Y bueno, como les decía, el agua de lluvia no es una tecnología nueva, es una tecnología ancestral que se ha utilizado desde siempre. Hay ejemplos en otros países, ¿no? En Israel, Asia, China, en Roma, ¿no? En donde las familias desde siempre captaron el agua de sus techos, la guardaron en grandes cisternas y la utilizaban posteriormente en diferentes actividades, ¿no? El uso doméstico, en la agricultura, para el ganado, etcétera. En México también desde siempre se ha utilizado en Península de Yucatán, no sé si ustedes sepan, ahí se utilizaban típicamente unas cisternas a las que le llaman chultunes. También la vendían, la almacenaban en barriles y la vendían por las calles el agua de lluvia. Entonces, también a manera comunitaria, pues han utilizado a manera de un jagüey o jagüeyes, ¿no? Ahí es en donde almacenaban grandes cantidades de agua. Todavía se siguen utilizando en Campeche, en Yucatán, este tipo de jagüeyes en donde almacenan el agua pluvial, el agua rodada, agua que también escurre por los cerros o por algunos techos grandes y que posteriormente utilizan, ¿no? Entonces, digamos, son técnicas que siempre se han utilizado, más acordes a comunidades rurales, por supuesto, que es en donde todavía tienen la posibilidad de estos espacios para almacenar. Entonces es muy importante también conocer que cerca de la Ciudad de México se sigue utilizando como fuente principal. Aquí en el estado vecino de Morelos, de donde yo provengo, se utiliza en la zona que conocemos como los Altos de Morelos, que es en los municipios de Tlalnepantla, de Tepoztlán, toda esa parte se utiliza el agua de lluvia todavía, porque en esa parte alta, a pesar de que es la zona de recarga para el acuífero, pues no tienen fuentes ni subterráneas ni superficiales, entonces la gente está acostumbrada a captar el agua de lluvia, tanto en la vivienda como en lo que acá se conocen como ollas de almacenamiento de gran capacidad. Entonces combinan tanto la que tienen en su vivienda como la que acarrean de estas grandes ollas. Entonces es muy, muy cercano todavía a los lugares en donde podemos apreciar este tipo de sistemas. Y también, como ustedes saben, aquí en la Ciudad de México existen todavía zonas rurales y también zonas periurbanas en donde se está haciendo la captación de agua de lluvia. Hay programas especiales para esto, entonces es muy importante seguir aplicándola y hacerla de manera muy detallada, o sea, aplicando criterios de ingeniería para que se haga bien, para que se optimice su utilización y de verdad podamos obtener un provecho de su almacenamiento. Bueno, en la Conagua, ¿por qué lo hacemos?
Pues porque es una fuente alternativa de obtener agua, como ya les mencionaba, pero porque también nosotros tenemos que estar buscando que en las políticas públicas se cumpla con los preceptos que se manejan en las administraciones, ¿no? Además de los instrumentos legales con los que contamos. Por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde, como ustedes saben, en el artículo 4, desde el 2012 tenemos el derecho humano al agua. Entonces aquí este derecho pues nos indica que debe haber el acceso al agua en calidad, en cantidad y con asequibilidad. Y también debemos tener un saneamiento para todos, ¿no? Entonces ahí hablamos no solo de tener un acceso al agua, sino también del acceso a un ambiente sano. Entonces, pues esto lo tenemos que cumplir con las políticas públicas que también emanan de los diferentes instrumentos como el Programa Nacional de Desarrollo actual, el que rige del 2020 al 2024, en donde pues tenemos que como objetivo para el año 2024 crear entornos de bienestar y con mayor equidad social. También se habla de atención a los más pobres y a grupos en situación de vulnerabilidad. Y bueno, estamos convencidos de que esta alternativa nos permite atender precisamente a este grupo de población, en donde por sus características económicas, pues están más sujetos a no acceder a este derecho, ¿no? Entonces, por eso también es importante las ecotecnias en este sentido. Y si hablamos también de a nivel sectorial, tenemos el programa de medio ambiente, que es nuestra cabeza de sector, en donde también se habla del agua como un pilar de bienestar, también de un medio ambiente sano, y en donde también tenemos que buscar una sociedad participativa que se involucre en la gestión tanto de su ambiente y también hablamos del agua, ¿no? Entonces ahí también tenemos que buscar que el agua sea un pilar de bienestar y entonces eso quiere decir que también tiene que llegar a todos. Y ya de manera más específica, pues tenemos el Programa Nacional Hídrico 2024, que también nos dice que debemos garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento, particularmente en la población vulnerable. Entonces vemos que los diferentes instrumentos se repiten, ¿no? Que tenemos esa encomienda de buscar atender a este tipo de población. Entonces también tenemos que buscar la participación de las organizaciones comunitarias y también la participación paritaria de las mujeres. Entonces aquí ya también hablamos de la inclusión del género dentro de los derechos humanos al agua, al saneamiento y pues también buscar la participación más activa de las mujeres. Y bueno, para esto también tenemos que otros instrumentos como el Proigualdad, en donde también se habla de la inclusión de las mujeres en los recursos naturales y pues de mejorar la calidad de vida y bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, con toda esta política pública, pues tenemos que buscar cómo sí podemos hacer realidad el garantizar progresivamente el derecho humano al agua. Adicionalmente, también sabemos que tenemos que atender los objetivos de desarrollo sostenible, pues estos son a nivel internacional, pero también pues México forma parte de los diferentes programas tanto internacionales, ¿no? Entonces, pues estamos alineados al cumplimiento de estos objetivos y dentro de estos 17, pues tenemos el objetivo 6, que habla del agua limpia y el saneamiento. Entonces, también aquí nos dice que debemos buscar el acceso universal al agua potable, al saneamiento y a la higiene. Y bueno, paralelamente buscar la reducción de la contaminación de los cuerpos de agua, también buscar un uso eficiente del recurso hídrico, la gestión integrada también, recuperar los ecosistemas y muy importante, y también lo vamos a ver más adelante, la participación de las comunidades, la participación de las personas en la gestión del agua y el saneamiento. Entonces, pues aquí también se repite, ¿no? Que tenemos que, de aquí al 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Entonces, pues esto quiere decir que tenemos que buscar aquellas alternativas que nos permitan cumplirlo. Asimismo, para la higiene, ¿no? Buscar
que para el 2030 logremos el acceso a los servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre. Entonces aquí hablamos ya de poner fin a la defecación al aire libre. Entonces en esto las ecotecnias, las tecnologías apropiadas o tecnologías no convencionales, que son los diferentes nombres con los que la conocemos, pues también nos ayudan a buscar estas alternativas para poner el fin a la defecación al aire libre a través de dispositivos, ya sea a nivel vivienda o comunitarios, que son distintos a los que estamos acostumbrados, ¿no? Como redes de alcantarillado o plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales. Entonces, es muy importante por eso buscar tecnologías sencillas, simples, de bajo costo, adecuadas a los contextos sociales, culturales, económicos de las personas, ¿no? Entonces, por eso también aquí vemos la importancia de las tecnologías apropiadas o ecotecnias. Y todo esto, ¿cómo estamos actualmente? Si hablamos de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, si bien como podemos ver en las gráficas, en el ámbito urbano llegamos ya casi al 100% de cobertura, ya tenemos 98% de cobertura de agua potable y 98.5% de alcantarillado, pues en las zonas rurales vemos que todavía no llegamos a esos porcentajes, ¿no? Todavía tenemos personas que no tienen acceso a estos servicios y principalmente en el ámbito rural. Por ejemplo, si hablamos de agua potable, pues todavía tenemos 2.9 millones que no tienen acceso a este servicio. Y si vemos en saneamiento, pues todavía tenemos 4.5 millones de personas que no tienen acceso. Entonces, todavía pareciera poco, pero si vemos las características de las personas que todavía no tienen acceso a los servicios, pues vamos a entender por qué es importante, ¿no? Hablando de localidades, o sea, ya vemos que pudieran parecer pocos 5 millones de personas que entre agua y saneamiento no tienen el servicio, ¿no? Pero si lo vemos a nivel de localidades, en México tenemos 4,189 localidades urbanas. Ahí es donde concentramos pues, más del 90% de la población. Y tenemos 185,000 localidades rurales. Imagínense la diferencia, ¿no? Ahí se ve en la gráfica esta enorme diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos una alta dispersión en cuanto a población rural. Entonces, si todavía desagregamos por rangos de población estas 185,000 localidades rurales, pues vamos a tener que 169,000 pues son todavía menores a 2,500, 123,700 pues son consideradas zonas de atención prioritaria, es decir, que tienen un alto grado de marginación, un alto grado de rezago social y pobreza, ¿no? Entonces, son muchas localidades las que están en esta situación, con pocos habitantes, entonces, pues es muy difícil darle los servicios a localidades que se encuentran muy alejadas de un centro de población, que tienen pocas viviendas, cuando pues lo general o lo que se atiende más rápidamente son centros de población grandes, en donde podemos atender con sistemas masivos, como son las redes de alcantarillado, las redes de agua potable, etcétera, ¿no? Entonces, pues este es el entorno en el que tenemos a mucha de la población rural, indígena y afromexicana. Es muy dispersa, con condiciones geográficas de difícil acceso, topográficas también, muchos están en zonas altas, en zonas de montaña. Entonces, pensar en sistemas convencionales, pues es muy difícil, ¿no? Es muy costoso y técnicamente también muy complicado. Entonces, por eso en la comisión, pues buscamos que con los recursos federales, pues enfocar aquellos en donde podamos aplicarlos y atender a la población que tenemos en estas condiciones. Para eso existe en la comisión el programa de agua potable, drenaje y tratamiento, el ProAgua, que es un programa de subsidios, el cual pues tiene como finalidad incrementar y mejorar la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento en todo el territorio nacional, pero buscamos priorizar la atención de los recursos en poblaciones
marginadas y vulnerables, ¿no? Y dentro de todo esto también impulsar los sistemas no convencionales como una solución a dichas comunidades. O sea, no quiere decir que en zonas urbanas o periurbanas marginadas no se puede hacer, sí se puede hacer también los no convencionales. Casi siempre hablamos más de zonas rurales, pero sí es viable también hacerlo en zonas periurbanas o urbanas marginadas, siempre y cuando tengan las características para hacerlo. Entonces, bueno, en las zonas rurales, pues, ¿qué buscamos? ¿No? Dotar, como ya les mencionaba, de los servicios cuando existen las dificultades técnicas y económicas para ser abastecidos mediante formas convencionales. Ese es el objetivo que tenemos cuando utilizamos este tipo de tecnología y que finalmente, pues, ya de manera específica nos ayudan a impulsar el desarrollo social, a abatir la pobreza, y cuando en las localidades, pues, se tiene que acarrear el agua, pues reducir estos traslados, el esfuerzo físico y el trabajo que significan para las personas y principalmente para las mujeres, para las niñas y los niños, ¿no? Que son los que principalmente lo hacen. También, pues, que la gente mejore su calidad de vida al mejorar su salud cuando cuentan con acceso al agua de calidad. Y también, de manera paralela, pues este tipo de tecnología, recordemos que están consideradas como medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, la captación de agua de lluvia o los sistemas de saneamiento básico, pues, son aquellos que contribuyen también a reducir este impacto. Bueno, ¿y qué características? Como ya les había dicho, aquí nada más las volvemos a mencionar, que en este programa buscamos que tengan para poder apoyarlas. Primero que nada, pues es alta dispersión, no están tan cerca de sus cabeceras municipales, presentan distintos grados de aislamiento, es decir, muchas veces no hay ni siquiera un camino, una carretera, ni siquiera secundaria para llegar, no hay terracerías, si bien nos va. Entonces, bueno, pues también esas son algunas de las características que tienen las localidades que apoyamos. Las zonas geográficas accidentadas, como les decía, muchas de ellas están en zonas altas, en montaña, y bueno, que también presentan escasez de recursos económicos. Entonces, bueno, todo esto pues nos da esa complejidad en que podamos seleccionar un sistema convencional como las redes, las plantas de tratamiento convencionales, y que también pues es muy difícil encontrar fuentes de agua. Además, como ustedes saben, también la sobreexplotación de acuíferos en algunos lugares pues deja sin disponibilidad a otros, entonces pues es importante también buscar estas alternativas. También otra problemática que puede presentarse y que en muchos casos se presenta es que los gobiernos locales no tienen la cobertura para apoyar a todas sus localidades, ¿no? Como sabemos, en las zonas urbanas, los municipios cuentan con los organismos operadores que dan los servicios de agua y saneamiento, los que cobran una tarifa para prestar estos servicios. Muchos municipios que no tienen solo estos organismos que apoyan únicamente a la zona urbana. Entonces, las zonas rurales y aquellas localidades todavía más alejadas, pues se van quedando fuera y pues no tienen la prestación del servicio por un organismo operador. Entonces, los municipios, pues primero manejan como prioridad atender la zona urbana o la zona más cercana a la cabecera municipal y pues van dejando de atender a estas pequeñas localidades. Entonces, pues las localidades se organizan a sí mismas, lo que llamamos o conocemos como los comités comunitarios, y ellos mismos buscan cómo atender sus necesidades, ¿no? Ellos buscan cómo tener el agua, pero no necesariamente apoyados por su gobierno o su autoridad municipal. Y también pues tenemos debilidades en la gestión, porque pues precisamente desconocen qué tipo de programas, qué tipo de apoyos pueden acceder, como es que les mencionamos ahorita, que es el ProAgua, para que puedan tener este tipo de sistemas en sus viviendas o en sus localidades.
Entonces, pues todo esto es lo que buscamos con este programa atender. Y ya hablando específicamente de los no convencionales en cuanto a agua potable, pues nosotros tenemos lo que llamamos sistemas de captación de agua de lluvia, o SCAL, así se les abrevia, pues que son aquellos sistemas que permiten recolectar la lluvia que cae sobre una superficie, generalmente un techo, si hablamos de una vivienda, y puede ser cualquier techumbre, incluso de canchas, de escuelas, de hospitales, y que pues nos ayudan a conducir esta agua a un tanque de almacenamiento, una cisterna, ya sea construida en el sitio, prefabricada, o una olla, un Huawei, para su almacenamiento y posterior uso como fuente de abastecimiento de agua. Como les decía, aquí estamos enfocándonos a la captación de agua de lluvia para su uso en una vivienda, para su uso doméstico, ya sea para consumo, preparación de alimentos, higiene. Por supuesto que puede dársele otro uso, como es la agricultura, como ya habíamos mencionado, para dar de beber a los animales, etcétera, cualquier otra actividad que queramos, ¿no? En este caso estaríamos hablando solo para el uso doméstico. Y aquí vemos unas fotografías de los sistemas que se construyen en estas localidades, que estas son construidas, y posteriormente pues ya les hablará de otro tipo de sistemas. Y bueno, nosotros buscamos que tengan elementos mínimos estos sistemas, y con la finalidad pues de potenciar el aprovechamiento del agua de lluvia. Sabemos que tenemos que captarla más que se pueda, entonces por eso buscamos que en donde la vayamos a aplicar pues exista una techumbre con un área pues adecuada, ¿no? Y también de material que podamos utilizar. Ustedes saben que existen diferentes materiales para hacer los techos de las viviendas. Hay algunos que no sirven, porque al ser naturales, pues desprenden materia, y eso hace que se nos contamine el agua. Entonces buscamos que no desprendan material, como aquellos que no sé si ustedes conozcan, que son un tipo de lámina enchapopotada, que es muy común en los pueblos, pero pues con el tiempo se va degradando y también va liberando parte del material, y pues contaminan el agua, ¿no? Hay zonas del país donde los techos siguen siendo naturales, tipo palma, pues también estos pues van soltando material, y también se van tapando las canaletas, las tuberías, y pues finalmente pues nos afectan al sistema, ¿no? Entonces también es algo muy importante que debemos considerar: el material del techo, el área del techo que necesitamos. También tenemos que tener canaletas para que ahí el agua que cae del techo se capte y posteriormente pase por una tubería, que tengamos filtros para eliminar las hojas, las basuras, todo lo que está en el medio ambiente y que se deposita en el techo. Pues también tenemos que tener este tipo de filtros, tener nuestro tanque de almacenamiento, que pues ese puede ser de cualquier tipo, ya sea construido con distintos materiales, distintas técnicas, o puede ser de los prefabricados, ¿no? Estos que ya venden en cualquier ferretería. También es muy importante que el agua se pueda conducir al interior de la vivienda. Entonces, para eso también buscamos que por lo menos tengan una bomba manual cuando pues la ubicación del tanque no nos permite que llegue por gravedad a la casa. Entonces también tenemos que buscar cómo hacerlo, y para eso incluye una bomba manual. Y hablando de la higiene y la salud, pues bueno, tenemos que buscar que el agua por lo menos esté desinfectada. Entonces también tenemos que buscar que se implemente un filtro, que haya un mecanismo de desinfección para que el agua sea apta para consumo humano. Entonces todos estos elementos nosotros somos los que consideramos como básicos en el programa para que se pueda llevar a cabo en cualquier vivienda, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Y yo creo que en esta plática es lo que también les queremos dejar muy, muy claro, y que lo tengan presente. O sea, sí es muy fácil la captación de agua de lluvia, siempre se ha hecho, se sigue haciendo, pero nosotros buscamos pues que se aproveche el máximo de la lluvia que cae en un lugar, pero que también sea de manera segura.
tanto en la vivienda y pues en todos los usos que les dan las personas. Entonces, por eso buscamos que tengan criterios mínimos, y ahorita también les vamos a explicar qué más hacemos en la Conagua para que tengan la información, tengan herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, nosotros no vendemos cursos, los estados, los municipios, las localidades que requieran capacitación, nosotros tenemos materiales para hacerlo. Para nosotros lo importante es que tengan eso, la información disponible, de hecho es pública aquí en la página de la Conagua, y en caso de tener dudas, pues nosotros siempre estamos en la mejor disposición para apoyar, y como les decía, incluso si es necesario tener un taller para el cálculo de los sistemas de captación, también lo hacemos. Entonces, la idea es que se haga bien, que se haga con esos criterios mínimos para que funcione. Entonces, bueno, aquí ya me agregaron lo de la desinfección. Entonces, como les decía, es una parte importante, ¿no? Tener agua de calidad a partir de la cloración, ya sea con dispositivos que se ponen dentro de la cisterna o filtros que se ponen en la vivienda para que de alguna manera tengan el agua filtrada y desinfectada. Cuando ya hablamos de saneamiento, pues esta es una parte muy importante, ¿no? Sabemos que tener agua es primordial, básica para la vida, pero también es necesario, pues, sanear el agua que ya utilizamos. Entonces, pues para tener un entorno limpio y sano en las viviendas, pues también tenemos que buscar que se implementen los sistemas de tratamiento. Entonces, también buscamos que sean aquellos a nivel de vivienda, cuando así se requiera, y si no, a nivel de comunidad, también cuando las condiciones lo permitan. Entonces, aquí ya hablamos de saneamiento básico. Entonces, esta tecnología, saneamiento básico, lo que nos permite es eliminar higiénicamente las excretas o aguas residuales de una vivienda de una manera segura y tener un ambiente limpio y sano, ¿no? Tanto a nivel de la vivienda como a nivel comunitario. Entonces, eso es lo que se busca. Separar de manera higiénica las excretas, darles un cierto nivel de tratamiento de tal manera que tengamos las condiciones mínimas sanitarias en el entorno de la vivienda. Y para eso contamos o hacemos la implementación de biodigestores con fosa séptica o sanitarios secos. ¿De qué depende uno u otro? Pues del agua disponible, porque si hablamos de un biodigestor, este va a requerir agua, porque el baño es uno de arrastre hidráulico como los que todos tenemos en casa, y cuando las condiciones son muy críticas en cuanto a escasez de agua, pues lo más recomendable es un sanitario seco, que es el que no utiliza agua y que incluso puede separar la orina, que podemos utilizar posteriormente y diluida como un fertilizante, y que también nos genera como subproducto una composta que puede ser un mejorador de suelo. Entonces aquí buscamos también ver que que no tengamos nada más residuos, ¿no? Que los veamos como subproductos también que podamos aprovechar dentro de la misma localidad o en las mismas viviendas. Y los biodigestores, pues, constan de la caseta, que debe tener un lavabo, el sanitario en sí mismo, un registro que ven ahí en el diagrama con el número 2, el biodigestor o fosa séptica. También tenemos que tener un registro para poder hacer la extracción de lodos y darle la limpieza a nuestro sistema. También es preferible que tenga una trampa de grasas, como ustedes saben, en la vivienda, pues el jabón es grasa. Cuando nos bañamos, pues también eliminamos grasa, cabello, etcétera. Todos los residuos pues se atrapan en esta trampa y eso le da una vida útil más larga a nuestro sistema y también mejora el proceso de tratamiento. Y ya posteriormente, pues finalmente tenemos un pozo de absorción donde el agua tratada se infiltra. Entonces, este es un sistema de saneamiento básico a base de biodigestor.
Aquí hay unos ejemplos en fotografías de cómo se van instalando en las localidades. Aquí tenemos la casetita con un baño, ahí se puede ver, ahí en otra foto se puede ver a la izquierda que tiene el pozo de absorción, etcétera, ¿no? Algunos son en Chiapas, otros en Yucatán, Veracruz, como pueden ver ahí, en Puebla. O sea, son distintos estados en donde estamos buscando implementar cada vez más estas tecnologías. Y aquí está el sanitario seco, que en la foto no se aprecia muy bien, pero pues bueno, la característica principal, como les comentaba, es que no utilizan agua y que efectivamente no utilizamos o aprovechamos los procesos naturales, como el compostaje, que es un proceso totalmente natural, para tratar las excretas. Generalmente este tipo de baños tienen dos camaritas. Una cámara está en uso con el sanitario. A los 6 meses aproximadamente, cuando ya se llega a un nivel en donde la materia orgánica, las excretas llegan, se saca de operación, la taza se cambia a la otra cámara, se sella esa cámara que ya se llenó, se deja otros 6 meses en lo que se da el proceso de compostaje, y así se va alternando una y una, y se extraen, ¿no? Al terminar ese periodo de 6 meses, se extrae la composta, que se puede enterrar si no quieren utilizarla, y si no, pueden utilizarla para fertilizar ya sea árboles frutales, algo que los cultivos o que no estén en contacto con, o que se consuman crudos, ¿no? Entonces, estos son los sanitarios secos. Bueno, aquí hay un diagrama un poquito más específico, las dos cámaras de compostaje, el inodoro con un migitorio seco, el pozo de absorción para líquidos, si es que no los queremos reutilizar. Si no queremos reutilizar la orina, pues es un pozo de infiltración y ahí es en donde se desecha. La parte trasera tiene la escotilla para remover la composta o producto final, y también debe llevar un tubo para la ventilación. Entonces aquí es el esquema, y aquí son unos ejemplos de los que se han instalado en Oaxaca. Entonces, pues ahí tienen, ¿no? Cómo es un baño seco. Y bueno, hemos hecho, desde el 2016 se inició la instalación de sistemas no convencionales aquí en la Conagua a través del ProAgua. Se ha hecho en 19 estados, se han instalado más de 10,000 sistemas de captación de agua de lluvia, más de 14,000 biodigestores, más de 14,000 sanitarios rurales, y hemos tenido más de 130,000 habitantes beneficiados, de los cuales 98,000 pertenecen a poblaciones indígenas. Y como ustedes ven, pues en donde más lo aplicamos es hacia el sur del país, que es en donde tenemos las condiciones de mayor precipitación y es más viable la captación de agua de lluvia. No quiere decir que en otros estados no lo sea, sino que tenemos que ser más cuidadosos al momento de calcular las áreas de captación, cuánta es el agua que podemos almacenar, para ser muy claros en cuánta agua podemos aprovechar. Aquí también tenemos que ser muy cuidadosos cuando ponemos un sistema de captación de agua de lluvia. Es muy importante también definir el volumen que podemos almacenar y qué dotación por día por habitante nos puede dar. El Coneval nos pide que mínimo demos 50 litros por persona por día. Y eso también es algo que internacionalmente se maneja. La Organización Mundial de la Salud maneja como un acceso intermedio al agua esa dotación, 50 litros por persona por día, en zonas rurales. Hace rato estaba viendo en la cápsula de introducción que mencionaban que en promedio una persona utiliza 300 litros por persona por día, ¿no? Pues en una zona rural está muy lejos de ese consumo. Ahí, si hablamos de sistemas de captación, pues serían 50 litros por persona por día, y en general en muchas comunidades, aunque tengan un sistema convencional, difícilmente se les pueden dar 300 litros por persona por día.
Y también en cuanto al saneamiento, y ya hablando de comunitario, tenemos los humedales artificiales. Estos son, digamos, simulan lo que ocurre en un humedal natural. Como ustedes saben, los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas, ya sea superficiales o subterráneas. Entonces, los humedales artificiales se construyen basándose en los naturales, es decir, son áreas que están revestidas para que no se infiltre agua residual y contamine el subsuelo. Se les puede poner un material filtrante, esos son los subsuperficiales, por los que va a fluir el agua residual. Van a tener plantas para que junto con las raíces, el material filtrante y los mismos microorganismos que vienen en el agua, se dé la remoción de los contaminantes y entonces ya tengamos un agua tratada. Estos sistemas funcionan muy bien. Se tienen remociones que cumplen con la normatividad aplicable, con la norma 001 incluso. Y pues las ventajas son que no requieren de energía eléctrica, por eso se busca que trabaje todo el sistema de gravedad, no requieren energía eléctrica, no requieren de la adición de ningún reactivo químico. Y si los diseñamos para desinfección, incluso no necesitaríamos un desinfectante, ¿no? Eso nos incrementa el área, pero por otra parte, pues nos reduce la cantidad de algún químico como el cloro que necesitaríamos utilizar. Entonces, y en cuanto a mano de obra o personal, puede ser personal de la misma comunidad la que los opere, no necesita de personal especializado, ¿no? Entonces, estos sistemas los consideramos adecuados o apropiados para comunidades rurales, en donde pues el costo debe ser mínimo, tanto de operación como de mantenimiento, ¿no? Y bueno, aquí le doy la palabra a Eric para que continúe. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, ya como acciones que hemos venido trabajando dentro de la Conagua, con la finalidad de impulsar todo este tipo de tecnologías, se hizo anteriormente ya un diagnóstico en 3 estados que creemos potencialmente son los más factibles a tener esas precipitaciones por encima de 1,200, 1,500 milímetros anuales, lo cual hace que durante el proceso de diseño nos dé un área de captación como bastante considerada pequeña, pero nos permite cumplir con esa dotación de 50 litros habitante día. Dentro de esos estados es Veracruz, Oaxaca y Chiapas, de los cuales hemos venido desarrollando y de hecho se presentaron algunos de los resultados donde hemos venido instalando sistemas de captación de agua de lluvia, pero aún así todavía nos quedan varias localidades diagnosticadas por continuar trabajando. En Veracruz nos quedan alrededor de 33 localidades todavía con ese potencial factible de implementar este tipo de tecnologías, en el cual ahí beneficiaremos a más de 7,000 habitantes. Oaxaca nos traemos registradas 44 localidades todavía por implementar este tipo de tecnologías en estos años para venir beneficiando a más de 5,000 habitantes. Y al igual de Chiapas, 78 localidades para beneficiar a más de 5,000 habitantes. De hecho, precisamente lo que platicaba la maestra, ¿no? De hecho, para facilitar todo esto y para tener un mejor manejo o un mejor análisis de la información, dentro de aquí en la Conagua generamos varias herramientas, pero una que tenemos es una hoja de Excel con algunas ahí adaptaciones en las cuales tú fácilmente puedes tener la precipitación de tu localidad y la cual esta se descarga igual de la página de la Conagua. Ahí están todas las estaciones meteorológicas con información de varios años. Entonces tú tomas de ahí la precipitación, tú sabes más o menos el promedio de cuánta población tienes en esa vivienda, o sea, por vivienda cuánto se tiene. Andamos alrededor entre 3 y 4 personas por vivienda. Conoces tu área de captación. Les digo, podemos manejar un promedio entre 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, y con esa información te da ya un preanálisis diciéndote qué volumen de captación de agua vas a tener, cómo va a funcionar esta captación y este almacenamiento dentro de
durante todo el año, porque te hace como una modelación anual de cómo se va a comportar este volumen conforme a la precipitación que tengas, y ya es más fácil empezar a diseñar tu propio sistema, ¿no? Junto con esto, lo acompaña la siguiente. Bueno, antes de pasar en la otra, también esto, aparte de la herramienta de diseño, tenemos lo que son los lineamientos técnicos en los cuales aquí lo que nos dice son todos los requerimientos básicos que se requieren para un sistema de captación de agua y lluvia. Y también igual como lo que se requiere y qué elementos o qué tecnologías puedes implementar para el tema de saneamiento. Al igual te habla del por qué debe de hacerse un sistema con una dotación de 50 litros habitante día, nos da todos los principios básicos para poder diseñarlo, ¿no? También nos habla de qué tipo de materiales podemos implementar para el almacenamiento y la distribución o la conducción dentro de la vivienda de esto, y no solamente eso, ¿no? También nos habla de estas mismas características, pero a nivel comunidad. La siguiente. Y como les comentaba, entonces ya teniendo los lineamientos, conociéndolos esos, teniendo la herramienta de diseño, de hecho ya generamos algunos modelos tipo, que era lo que les mencionaba, ¿no? Ya estos ya están como muy estandarizados para áreas de captación como entre 70 y 80 metros cuadrados, 65 metros cuadrados, y ya te permite armar tu propio proyecto de captación de agua y lluvia. Ahí mismo en la página de internet van a encontrar los planitos para que ahí están las especificaciones de cada uno de los elementos que tiene que tener el sistema de captación de agua y lluvia, cómo se deben de ensamblar o cómo se deben de armar, al igual como viene ya hay un presupuesto de estos modelos tipo para que también tengan la idea. Y todas estas herramientas lo que permiten es a los municipios o estados, quienes son nuestros ejecutores dentro del ProAgua, les permite generar ya sus propios proyectos para poderlos presentar para las localidades en sus estados. Entonces, todo esto son como herramientas que facilitan mucho ya el diseño, el armado del expediente para poder hacer la solicitud y poder contar con beneficios para poder construir su propio sistema de captación de agua y lluvia a nivel localidad. Bueno, es la parte técnica, ¿no? En cuanto al programa, pues esa es la parte técnica de cómo apoyamos, las herramientas con las que contamos, pero adicionalmente en el mismo programa, pues ¿qué buscamos, no? Que los recursos federales pues se distribuyan con equidad y justicia social, y por eso en las reglas de operación, este programa está sujeto a reglas de operación. De hecho, las pueden consultar, cada año se actualizan, y por eso cada año buscamos mejorarlas en cuanto a esos, cómo distribuimos los recursos. Y de hecho, ahorita vamos a platicarles pues del apoyo que adicionalmente se da o aquello que buscamos para que se promueva más el uso de los no convencionales por los gobiernos de los estados. En esas mismas reglas que se actualizan cada año, pues buscamos que los proyectos en zonas rurales, a partir de sus características, como ya les mencionaban, consideren este tipo de tecnología, así como energías renovables. O sea, tenemos que buscar cada vez más esta tecnología verde, que pues finalmente nos disminuye los costos de operación y de mantenimiento, ¿no? Y que impactan menos, por ejemplo, al hablar de energía, pues quiere decir también costo, ¿no? La energía es un costo muy alto que muchas comunidades no pueden pagar. Si un organismo operador tiene problemas para pagar una factura de energía eléctrica, imagínense una comunidad rural, ¿no? Entonces, por eso buscamos que en la regla de operación se impulse cada vez más esto. También, ¿qué buscamos? Pues la participación social. Esto es muy importante, ¿no? Porque, pues, finalmente en las comunidades, como les decía, la gente se organiza. Entonces, tenemos que buscar fortalecer a estos comités que se forman en las comunidades para que tengan esas capacidades de gestión, de ejecución de obras, puesto que ellos son los prestadores de servicio en las comunidades. Y a la vez, pues, es reconocer, impulsar
la participación de las mujeres en la gestión del agua. Y no nada más pues que figuren, ¿no?, su nombre en un comité, sino que participen de las decisiones. Y finalmente, algo que es muy importante, y por eso también elaboramos herramientas, pues porque se debe buscar fomentar las capacidades técnicas, ¿no? Muchas veces no hay proyectos para que se implementen en localidades. Entonces, pues bueno, aquí tienen todas las herramientas para que, pues, sea más fácil que puedan presentar un proyecto, ¿no? Y bueno, también, como ya vimos, pues generar la conciencia del valor del agua residual tratada o de los subproductos de cuando tratamos el agua residual o las excretas para su reuso, ¿no? Dentro de la misma vivienda, en la misma comunidad. Cambiar la visión de residuos a subproductos y que pueden ser totalmente aprovechables, ¿no? Y bueno, esto es nada más es adicional a lo que ya mencionamos, la gestión comunitaria del agua, pues que ya cada vez más se habla de ello como un modelo de gestión social y que a la fecha pues se distingue por su trabajo sin fines de lucro. Pues, generalmente no tienen un pago por gestionar los servicios en su comunidad y pues finalmente son los usuarios o las personas mismas beneficiarias de la comunidad las que regulan el acceso, la distribución, cobran la tarifa en las comunidades rurales e incluso las periurbanas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que identifiquemos los comités, y aquí en el programa es algo que también hacemos, buscar identificarlos, registrarlos y capacitarlos, ¿no? Aquí también es una parte muy importante del programa, que es la capacitación. Entonces, pues es algo que buscamos, como les mencionaba, a través de actividades de atención social, la capacitación y aquellas estrategias que nos ayuden a su fortalecimiento. Y algo muy importante también, si bien el programa es subsidio, eso quiere decir que el programa aporta una parte y la otra parte la tiene que poner ya sea el Estado, el municipio o la misma localidad, pues nos encontramos con muchos casos en donde, pues, al no ser una prioridad para su cabecera municipal y mucho menos para el gobierno del Estado, pues no tienen los recursos para la contraparte, ¿no? Entonces, pues no pueden acceder al programa. Entonces, también en las reglas de operación del programa buscamos lo que llamamos obras por cooperación, es decir, que con el programa el recurso lo utilicen para la compra de los materiales y que ellos pongan la mano de obra a los beneficiarios, que se les contabilice lo que cuesta esa mano de obra que aportan como la contraparte que no pueden poner en dinero. Entonces, es otro de los mecanismos que tenemos para las ecotecnias, pero que también requiere de mucha participación social, de mucha capacitación para esta modalidad, ¿no? Porque sí es muy complicada, porque sí dependemos totalmente del beneficiario y, bueno, en las comunidades, pues la gente también tiene su propio trabajo, sus propias actividades y debe haber una coordinación muy, muy, muy especial para que no se contraponga con las actividades que ya tienen y, pues, hacer la instalación de los sistemas. Y finalmente, pues con todas estas estrategias de participación social, pues lo que buscamos es eso, ¿no? La adopción social de las tecnologías, ya sea convencionales o no convencionales. Pero finalmente, lo que tenemos que lograr es la sostenibilidad y esa solo la vamos a poder lograr, pues, cuando el beneficiario realmente se apropie de la tecnología, aprenda de su uso, lo considere realmente parte de su vivienda y de esa manera, pues, sea cotidiano para ellos el apropiado uso, mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es lo que buscamos ya en el largo plazo, que lo que se deje en las comunidades, pues, les dé ese servicio, al menos por los años para los que fue diseñado, ¿no? Ahora bien, también aquí en la Conagua, pues buscamos recursos no solo nacionales, sino internacionales,
para impulsar este tipo de tecnología. Entonces estamos actualmente con distintas agencias, ¿no? Una es la francesa, en donde también se están haciendo diagnósticos en Oaxaca para implementar sistemas de captación de agua de lluvia y saneamiento básico. Hay otra propuesta con el Green Climate Fund, que es el Fondo Verde para el Clima, en donde también buscamos, ya tenemos aprobada a nivel país, es una de las propuestas aprobadas, de las 5 propuestas aprobadas, en donde buscamos que con ecotecnias, como la captación de agua de lluvia y saneamiento básico, atendamos comunidades rurales remotas y que estén afectadas por el cambio climático, ¿no? Y también otro con el Colmex y con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, pues estamos buscando mejorar pues nuestro proceso metodológico para llegar a las comunidades con estas obras por cooperación, ¿no? Ver esos obstáculos que tenemos todavía para buscar mejorar en nuestros procedimientos y poder llegar a más personas. En la parte social, con otra fundación, One Drop, también a través de cambio de comportamiento, estamos buscando reforzar o fortalecer a los comités comunitarios, y bueno, así con varios, ¿no? Con la MEXID también en El Salvador, pues fortaleciendo capacidades. Es a través de la capacitación que se busca también con las experiencias mexicanas, reforzar en otros países a quienes hacen algo similar. Y también en Yucatán, en Quintana Roo, con otro fondo que es de la GIZ, de la cooperación alemana, se están implementando ecotecnias también en zonas rurales marginadas. Con la cooperación México-Chile también se está buscando apoyo para hacerlo también tanto en Chile como en México, intercambiar experiencias entre técnicos de allá y mexicanos para el acceso al agua y saneamiento en comunidades vulnerables con ecotecnias, y bueno, así también con el BID, y ya, terminamos. Y como les decía, bueno, si ahorita el enfoque y todo lo que vieron es a través del gobierno y de la Comisión Nacional del Agua, pues estamos a la orden para apoyarlos en sus propios proyectos a través de nuestra página con las herramientas que ya mencionó Eric y talleres de capacitación. Muchas gracias.